Me presento primero, soy Pepe Roldán, trabajo en Ericsson, pero no estoy para Ericsson Málaga, aquí en el PTA, sino para Madrid. Estoy trabajando en remoto desde Córdoba y bueno, al final yo en mi día a día pues hago también revisiones de código, ¿no? Creo que vosotros también, todos estáis haciendo revisiones de código en vuestro día a día, sois desarrolladores, ¿no? Y habéis tenido un poco la sensación de que es un proceso a lo mejor al que no se le tiene mucho cariño, o que es un trámite muchas veces, ¿no? De, oye, pruébame esto, que míramelo rápido, cosas así. Eso a mí me ha pasado y desde hace pues, ya un par de años por ahí, pues dije, yo creo que esto también te puede formar un poco, o era yo curioso, ¿no? Y digo, venga, voy a ver qué hay por ahí en internet, si hay algún libro, qué cosas podemos mirar, e intentar crear en mi equipo y en mi producto pues empujar un poco esa cultura de, pues vamos a tomarnos esto en serio también y vamos a intentar sacarle partido a las revisiones de código, ¿no? Y eso me lleva un poco al porqué de esta charla. Al final en Ericsson siempre la palabra esta de impacto que he puesto ahí, pues siempre nos la están diciendo. Por ejemplo, cuando hacemos las revisiones de rendimiento, o como lo llamamos nosotros, para ver lo que ha estado haciendo durante el año, pues siempre nos dicen, ¿qué impacto has tenido? Pues bueno, he hecho esto, he hecho lo otro. Al final con impacto lo que queremos un poco poner sobre la mesa es qué valor ha aportado, ¿no? Normalmente decimos, pues qué valor ha aportado al producto, porque siempre somos técnicos, somos ingenieros y siempre queremos ir hacia esa parte. Pero no tiene por qué ser al producto, puede ser también a la organización o a los procesos y cosas que no sean técnicas. Y al final las revisiones de código no son puramente el producto, no algo que sea técnico 100%, que sí lo es, forma más bien parte de los procesos y también se les puede sacar partido y te puede valer para aportar ese valor al final al software que tú haces. Llevamos un rato hablando ya de revisiones de código, pero bueno, vamos a empezar primero con una definición, por si hay alguno que esté en otra página. La definición de la izquierda, eso lo pensé yo el otro día, para mí es una actividad que consiste en analizar y chequear los cambios que ha hecho un compañero, ¿no? en la base de tu código. Analizar primero, porque al final es una tarea donde tú tienes que pensar, tienes que ver lo que te ha llegado, si el diseño es bueno, si se puede mejorar, en fin, una serie de cosas que te implican que te sientes y te pares a pensarlo. Y luego hay que chequearlo, porque al final el resultado de la revisión de código es que lo apruebas o lo rechazas, ¿no? Entonces ese es tu resultado, que es sí o no. Y forma parte del proceso de desarrollo. Al final, también cuando hablamos de desarrollar, pues lo primero que se nos viene a la cabeza que es, pues venga, aquí a programarnos, a sacar líneas, pero es que al final es un proceso y tiene varias partes y cada una de ellas pues, es importante. Evidentemente, pues programar puede ser a lo mejor lo más importante, pero al final tenemos que ver los requisitos, ¿no? Si están bien y demás, hacer los tests, hacer ese código y luego un poco más al final, pues también revisarlo. Y todo ello, la suma de todo ello, pues nos va a hacer que tengamos pues, un buen código, un buen software y un buen producto, ¿no? Que solucione los problemas. Entonces, ¿qué beneficios y qué desventajas tiene la revisión de código? Yo creo que muchas veces no nos paramos a pensar los beneficios, porque yo he puesto aquí unos cuantos y la verdad es que son bastante buenos. Empezamos primero con el tema de los errores, ¿no? Yo creo que prácticamente cuando decimos revisión vamos a ver si hay algún error o alguna cosilla por ahí que no esté bien. Aquí también cuando pensamos en los errores tenemos que hablar también de dinero. Al final estamos en empresa, supongo la mayoría de vosotros, y joder, el dinero es muy importante. Y justamente lo que sucede aquí es que estamos todavía en una etapa temprana en el desarrollo, con lo cual cualquier tipo de arreglo o cualquier tipo de fallo que pillemos a tiempo va a ser mucho más barato que luego en el futuro. El típico ejemplo de no es lo mismo que a los 2 o 3 meses pues te llame un cliente porque no puede pagar por tu plataforma o lo que sea, o que tenga una incidencia pues de que se te haya caído el sistema y tal, y eso sea pues, que no cumple el acuerdo de nivel de servicio, ¿no? Que tenga a lo mejor que pagar alguna penalización, a que eso seas capaz de pillarlo prácticamente en la revisión, cuando tú sigues desarrollando esos cambios y al final, pues joder, va a ser mucho más barato. Pues yo creo que eso es bastante evidente. Y muchas veces pues, no tenemos esto en cuenta, ¿no? Lo suficiente. Otro beneficio es al final hacer mejoras. Pues vale, el código que ha hecho está bien, no tiene ningún error así aparente, funciona como se espera, pero a lo mejor no es el mejor diseño o no es mantenible, a lo mejor hay mucho código repetido, ¿no? Y eso al final, futuro, pues va a hacer que salgan también problemas. Pues a lo mejor cuando quieras poner nueva funcionalidad en el futuro, pues va a ser mucho más complicado, va a tardar más, también hablamos un poco ahí de dinero.
o no sé, o va a ser también muy difícil mantenerlo, en fin. Yo creo que estos dos beneficios son prácticamente los que siempre vamos a pensar en ellos. Luego un tercero, que es compartir la responsabilidad del código, ¿no? Al final yo trabajo en equipo, no sé vosotros, supongo que muchos también trabajaréis en equipo, y por lo menos yo, en mi experiencia, yo nunca he llegado a participar en todas las funcionalidades nuevas que estamos metiendo, por ejemplo. Al final yo estoy con una tarea, mi compañero está con otra, y bueno, pues yo voy escuchando lo que él va haciendo y tal, pero no me acabo de meter en detalle en eso. ¿Qué ocurre? Pues por ejemplo, a los 2 o 3 meses mi compañero se va de vacaciones y me dicen, oye Pepe, que esto que estabais haciendo con la base de datos no sé qué, ¿cómo lo podemos cambiar porque no hemos encontrado esto y lo otro? Y yo digo, ostras, pues yo qué sé, porque lo hizo mi compañero hace 2 meses, ahora no está y la verdad es que no tengo ni idea porque no lo he estado siguiendo. Pues ahora me tengo que poner a mirar el código, entenderlo un poco, sacar mis conclusiones porque no está, en fin. Pues al final con esto lo que consigo es no al final haces tú los cambios, pero sí que estás metido un poco en esa funcionalidad nueva o cómo se arregló esto o lo otro. Al final es responsabilidad de todo el equipo mantener ese código y entonces todos debemos más o menos estar informados de todo lo que se va haciendo. Es verdad que el que lo ha hecho a lo mejor, el que tiene pues, más fundamento, ¿no? Pero bueno, si tú lo has ido siguiendo y en una revisión de código te pones y entiendes bien lo que se está cambiando y tal, pues luego, si te viene ese tipo de preguntas, tienes que hacer cambios, pues yo creo que estás en una posición mejor que si no lo has hecho. Y muchas veces a mí, por ejemplo, incluso cuando la revisión ya está aprobada, yo me meto simplemente por ver los cambios y por enterarme un poco, ¿no? De lo que se ha hecho. Y relacionado con lo anterior también está aprender. Al final yo programo de una forma, sé, pues, tengo los conocimientos que tenga y estoy en mi caja, ¿no? Y hago lo que yo creo, pero al final con una revisión de código puedo ver cómo programa el compañero, pues, qué solución se le ha ocurrido a que a lo mejor a mí no se me hubiera ocurrido, cómo utiliza este framework o esta otra cosa. Y bueno, al final los que tienen menos experiencia pues pueden aprender los que tienen más, al revés, y al final se crea un poco un entorno de aprendizaje que prácticamente si quieres desarrollar tu carrera yo creo que siempre vamos a tener que estar aprendiendo, ¿no? Y por último, un poco también relacionado con el resto, pues discutir alternativas, es decir, que la revisión de código al final sea como la entrada o un trigger, ¿no? Para que podamos discutir alternativas o al final iniciar una discusión en el equipo. Por ejemplo, pues no sé, al final viene un compañero y me está revisando mi código y al final pues sirve para decir, oye Pepe, esto está bien, pues ¿por qué no has pensado esto tal y cual? Que al final estamos discutiendo, estamos un poco viendo lo que estamos haciendo y no solamente eso, sino que al final pues, de esa conversación nos damos cuenta a lo mejor de otras cosas, incluso de los requisitos que no habíamos tenido en cuenta, te pone un poco a rascar, ¿no? Y al final salen ahí cosillas. Y incluso ahora también que trabajamos prácticamente todo el rato en remoto, pues bueno, viene bien una llamadita ahí con el compañero y bueno, pues al final un poquillo más de cercanía que yo creo que está bien. Y luego en contra, pues yo estuve pensando y dije, pues al final tiempo, ¿no? Esto no es gratis, evidentemente, hay que dedicarle tiempo. Tiempo al final es coste del empleado, ¿no? Que tú tienes que dedicar a esto. No vas a estar haciendo otras cosas, no vas a estar programando, por ejemplo, pero al final pues tienes que dedicarle tiempo y bueno, yo lo veo también como una inversión, porque al final si tienes tantos beneficios y prácticamente se hacen todas las empresas, ¿no? Y en muchos sitios, pues será porque es bueno. Así que, algo que aporta. ¿Qué tipo de procesos hay? Esto lo saqué de Eduardo Ferro, no sé si lo conocéis, tiene un post, o sea, un blog y pone bastantes posts que son buenos y hablaba un poco de revisiones síncronas y asíncronas, ¿vale? Vamos a empezar con la síncrona. En una revisión síncrona vamos a tener la parte de la izquierda, que es el que escribe, ¿vale? Y el de la derecha, que es el que revisa. Entonces, el que escribe empieza, digamos, haciendo ahí su parte de trabajo y justamente cuando termina, si veis como la línea de abajo, que sería el tiempo, prácticamente instantáneamente el revisor coge los cambios. Para el revisor una tarea, digamos, es prioritaria. Entonces está esperando la revisión. Le llega la revisión, se pone a revisarla y cuando ya termina, pues dice, oye, que ya ha terminado. Y está bien, ¿vale? Entonces el que escribe coge y dice, venga, pues continúo y hago otro cómic pequeño y hago estos cambios y tal. Y otra vez, instantáneamente, el que revisa se lo vuelve a hacer. Entonces, cuando una revisión es síncrona, digamos, el tiempo desde que empieza el primer cambio hasta que ya termina el proceso es corto. Y además, digamos, el flow, ¿no? de programación pues, ha sido rápido porque al final está haciendo unos cambios, te lo revisan, vuelves y prácticamente hay pocas interrupciones.
Hay otro tipo también de revisión síncrona, que es si hacemos pair programming. ¿Alguno de aquí está haciendo pair programming? Espero que digas que lo que digo es así. No todos los días, ¿no? Pero bueno, yo algunas veces lo he hecho, normalmente no lo hacemos, pero bueno, alguna vez ha caído. Y al final digamos que la revisión está implícita, ¿no? Son dos personas que van a estar programando a la vez y se supone que estarán discutiendo un poco pues, el diseño que están haciendo, se revisan uno a la otra un poco. Entonces al final prácticamente están todo el rato sacando cómics pequeños, que es lo que se suele aconsejar, ¿no? Para que los pasos sean lo más seguros posible. Y bueno, pues podéis ver un poco la diferencia. Esto es verdad que al final forma parte de las técnicas de Stream Programming y digamos que con esto ya da para otras charlas. Yo me centraré más en la parte donde el que escribe y el que revisa están separados. Luego vamos a la parte asíncrona. Así es prácticamente como nosotros trabajamos en mi producto. Yo creo que también que así es como trabaja la mayoría de la gente. Por lo menos lo que habla con amigos y eso. Entonces tenemos prácticamente parecido a lo anterior, pero ahora sí vemos que hay entre las cajas hay mucho más tiempo. Es decir, alguien hace unos cambios y pide la revisión. Y en algún momento, pues el revisor se pondrá con ello y hará la revisión. Eso pueden pasar horas o pueden pasar días. Y pasan días, porque a mí me ha pasado, y pasan días. De tal forma que cuando el que revisa dice, vale, esto está bien, ya aquí tienes tus cambios y puedes continuar. Si veis el que escribe, tampoco continúa instantáneamente. ¿Por qué? Porque al final se ha puesto con otra tarea, estás todo el rato cambiando de contexto, dice, vale, pues ya cuando termine esto, ya seguiré con mi revisión, o sea, seguiré con la tarea que tenía antes de empezar, y al final, desde que empieza hasta que acaba, pues es mucho más tiempo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues que al final no podemos tampoco tener lo otro, porque evidentemente cada persona estará haciendo sus tareas y al final un poco es cómo gestionamos esto, ¿no? Incluso una consecuencia de este caso es el de la derecha, que es que el que escribe al final se harta de esperar y ¿qué pasa? Pues que agrupa, digamos, todos sus cambios en un cómic grande, ¿no? Y el que revisa va a tener que hacer una revisión más grande. Problema, pues que al final te llega una revisión con todos estos ficheros y dices, venga, esto está bien, miras dos o tres, ¿no? Y el resto pues dices, bueno, pues ya está porque no me estoy enterando. Un poco basándonos en esto, quiero contar ahora mi experiencia con las revisiones de código, desde que empecé en el primer equipo en el que estuve en Ericsson, ¿vale? Al principio podría decir que no lo hacíamos. Igual esto es un poco a lo mejor tajante, ¿no? Porque realmente no era así, pero bueno, yo recuerdo haberme aprobado mi propio código, o sea que al final, en algunos momentos, aquí fue cuando yo empecé a decir, no sé por qué estamos haciendo esto, ¿no? Que al final da lugar a que me haya interesado por este tema. Joder, esto es un trámite. Había a lo mejor compañeros que se preocupaban un poco más, otros un poco menos, o igual, yo creo que fue también una época donde yo acababa también de entrar ahí, se estaba conformando todo el equipo y tal, y yo creo que todavía no nos habíamos parado a organizarnos bien. Entonces, al cabo de unos meses, un par de meses así, ya en una retrospectiva de equipo, dijimos, oye, vamos a empezar a hacer bien las revisiones que nos estamos tomando a cachondeo, básicamente, y no estamos poniéndole a esto mucho empeño. Y llegamos un poco a este acuerdo, que era que nosotros teníamos, digamos, varios módulos, ¿vale?, de los que el equipo era responsable, y dijimos, vale, pues vamos a establecer unas parejas fijas de revisores, de tal forma que para cada módulo ya sabemos qué pareja es la que lo va a revisar. Entonces, para este primer módulo, pues tú y tú. Para este otro, él y ella. Y así, ¿no? Entonces, esto por lo menos nos dio lugar a que tuviéramos una organización y todo el mundo tenía claras sus responsabilidades, pero también al cabo del tiempo, pues vimos que, por ejemplo, había módulos que eran muy estables y otros que cambiaban mucho. Entonces había parejas que estaban todo el rato haciendo revisiones y había otras que habían pasado 3 meses y decían, es que yo solamente he abierto aquí estos 2 o 3 días. O sea que el trabajo estaba descompensado. Y luego también, pues lo típico de llegar el verano y la gente se va de vacaciones o este está de baja o lo que sea y ahora ya empiezan las parejas a caerse, esta pareja solamente tiene una persona o incluso tiene 2 personas, se han ido las 2. Y luego también lo que había puesto ahí, para cada módulo, para intentarlo hacer un poco balanceado, ¿no?, íbamos a poner a alguien que supiera o que hubiera trabajado mucho en ese módulo y alguien que no hubiera trabajado tanto o no tuviera experiencia y así pudiera aprender. Pues eso, a lo mejor llega verano y el que sabía más de ese módulo, pues a lo mejor era el que se iba, se te quedaba a lo mejor la persona que acababa de entrar o sabía menos y al final se quedaba desbalanceado. Entonces volvimos otra vez a pensar sobre ello y dijimos, vale, pues vamos a llegar a la tercera propuesta, que es que
cualquier miembro del equipo va a poder revisarlo, ¿vale? Y vamos a decir que al menos haya dos personas que lo aprueben, los cambios, si queremos seguir con ellos. Con esto solventamos más o menos los problemas que habíamos visto, pero claro, ¿ahora qué pasa? Que ahora ya era una responsabilidad compartida. Entonces yo estoy programando, haciendo mis cambios, me dicen, oye, ha llegado una revisión, y digo, pues ahora estoy un poco liado, pero como tengo ahí 4 o 5 compañeros, seguro que uno de ellos lo hace. Y eso lo pensaba yo, lo pensaba el otro, y al final, pues venga a esperar, pues, ¿qué pasa aquí? Que nadie me está haciendo caso, voy a hacer un cómic grande porque ya me estoy tratando de esperar y luego te suelto esto. O sea que al final también vimos que se le podía todavía mejorar un poquillo. Y al final llegamos también y nos pusimos este par de reglas, y así es como prácticamente hemos terminado pues, hasta ahora. Dijimos primero que si después de 4 horas nadie te había hecho la revisión, pues tú podías directamente preguntarle a un compañero y decirle, oye, porfa, mírame esto que ya lleva aquí este tiempo, ¿no? 4 horas por poner al final un margen, que si son 3 o son 5, pues no va a pasar nada. Y también era un poco por decir, bueno, pues 4 horas como a la mitad del día, ¿no? Si has hecho algo por la mañana, pues a mediodía que puedas pedir la revisión y luego también al final. Y luego la segunda era que si teníamos revisiones muy grandes, como las que muchas veces nos pasaba, pues que directamente podamos hacer una llamada, o digamos que el revisor nos va a exigir una llamada y un poco que compartamos la pantalla y le expliquemos así a grandes rasgos pues, los cambios. De tal forma que cuando se meta con los ficheros, pues que por lo menos tenga ya una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Y así, como digo, es como estamos ahora. Para mí, por lo menos, me parece interesante ver cómo hemos ido evolucionando, porque la verdad es que hasta que no hice la diapositiva no me paré a pensarlo y dije, hostia, pues mira, desde el principio hasta ahora por lo menos hemos ido organizándonos un poco y será mejor o peor, pero por lo menos estamos funcionando ya bien. Y ahora quería un poco comentar cómo podemos hacer esas revisiones de código, ¿no? Para ello me he basado en esa charla de Douglas Matthews, Effective Code Review, que la pondré luego al final, está en YouTube. Es de 2016 me parece, o sea que ya han pasado años, pues al final esto es un tema que tampoco, no hay muchos recursos en internet, la verdad, a pesar de que prácticamente todas las empresas están haciendo esto. Entonces, empezando primero con el contexto, es súper importante conocer el contexto. Muchas veces a lo mejor no nos lo dan, porque al final yo estoy trabajando lo mío y no me paro a pensar que mi compañero está en otra cosa, y yo le digo, oye, porfa, mírame esto que es de la base de datos tal. Y el compañero dirá, bueno, pero ¿qué base de datos si yo estoy aquí haciendo otras cosas? Entonces, eso lo primero. Y luego, si nos lo dan y lo tenemos, pues vamos a dedicarle el tiempo suficiente para entenderlo. Hemos dicho antes que al final es importante para tener responsabilidad del código. Pues si yo, por ejemplo, no he estado apenas en los inicios de una funcionalidad nueva, pues oye, voy a aprovechar el contexto, voy a ver los documentos que me hayan pasado y los links que tengo y ver todo, pues para enterarme bien, porque es que al final, si voy a estar aquí trabajando 1 año, 2, 3 o los que sean, pues yo tengo que saber de qué se trata esto, ¿no? Por ejemplo, he puesto ahí una foto de una plantilla que nosotros usamos Gerry, ¿vale? Luego lo comentaré. Y ahí, por ejemplo, se pueden ver pues, links a Jira, que al final te metes en Jira y ahí estarán todos los documentos y una descripción más larga. Solemos poner también aquí una frase corta, a lo mejor un sumario, ¿no? Así rápido, y luego abajo pues, un poco más de detalle de los cambios. Digamos un poco eso, como digo, por dar un poco de contexto. Luego, que las revisiones sean cortas y pequeñas, como ya hemos introducido antes un poco. No es lo mismo lo de la izquierda que lo de la derecha, ¿no? Yo creo que el cambio está claro. En la izquierda prácticamente son 2 ficheros, ahí ponía algo de Client Factory y luego los tests. O sea que prácticamente es el fichero donde habrán hecho algunos cambios, no serán muchos, y sus tests. Entonces eso da pie a que tú puedas entenderlo bien, que se te ocurra a lo mejor cómo mejorarlo, podrás mirarlo más al detalle. Pero si te llega lo de la derecha, pues que al final te empiezas por arriba, cuando lleves 5 o 6 ficheros, pues ¿qué haces? Es que a no ser que le pongas muchísimo empeño y te tires ahí 2 días y te lo saques a lo mejor al IDE, ¿no? y empiezas a navegarlo bien, pero es que si no te vuelves loco. Aparte, lo que comentaba antes un poco sobre lo alto de dar pasos seguros y cortos, ¿no? Si tú tienes un problema y digamos que tienes a lo mejor un sistema de entrega continua y lo de la izquierda, ese cambio, llega a producción y hay algún fallo y al final llegas que la versión que falló fue lo de la izquierda, pues dices, el fallo está aquí, o está en el fichero primero o en el segundo. Ahora, si te pasa lo de la derecha, dices, ahí estará el fallo. Ahora vamos a mirarlo.
Luego está lo del selfie. Esto es algo que yo suelo hacer y que me pareció interesante ponerlo, que es, yo intento siempre autorrevisarme. Es decir, me di cuenta que revisando muchas veces a los compañeros, o también cuando me lo hacían a mí, que muchos comentarios eran de cosas bastante tontas. Pues se te ha olvidado borrar estos comentarios que había por aquí, estos nombres de variables, pues yo qué sé, los llamaste temporal, ¿no? Uno y cosas así, que básicamente pues dices, hostia, si yo esto lo hubiera visto antes, pues seguramente el primer filtro ya se lo hubiera hecho. Y sigo viendo todavía casos en los que me llegan ese tipo de errores. Y digo, ostras, pues yo qué sé, Manolito, yo creo que si te pararas simplemente la primera vez que pones a lo mejor el cómic a hacerlo tú, muchas de estas cosas te las va a ventilar. Evidentemente, no vayamos a esperar que yo, revisándome mis propios cambios, pues cambie totalmente la solución, porque al final tú ya estás como enfocado en lo que has hecho. Pero cosas pequeñas y sencillas, yo creo que prácticamente se podría hacer. Y tampoco veo que mucha gente se revise a veces lo suyo. Y creo que es algo que está bien. Luego está el tema de la cultura. Esto yo creo que es un poco así más general o más abstracto. Y con esto lo que quiero un poco poner en valor es pues, cómo el equipo trata las revisiones de código, ¿no? O cómo la organización en general. Es decir, lo que comentaba un poco al principio, si tienes la impresión de que es un trámite, de que la gente no le da igual, ¿no? De que te dicen, por ejemplo, hablaba del lenguaje, pues oye, porfa, apruébame esto que me tengo que ir ya que es viernes, no sé qué. Oye, pues no diga, oye, apruébame, di mejor, revísame porfa esto y cuando esté el resultado, pues ya vemos lo que hacemos. Porque es que al final, incluso en 4 letras, es que la puedes cagar. Y yo creo que la hemos vivido todos, ¿no? Que al final dice, venga, esto solamente es cambiar este parámetro y va para adelante. Pues no, es que igual te lo ha dicho alguien, al final se ha aprobado, queréis con prisa y es que al final la caga. Respetar el proceso. Pues si el equipo, como por ejemplo en mi caso, hemos ya acordado una serie de reglas y tal, pues joder, vamos a llevarla a cabo, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, en mi caso, que si habían pasado 4 horas, pues que era como prioritario realizar la revisión, ¿no? Pues joder, un poco el esfuerzo de si te lo están pidiendo, de revisarlo y no decir, no, ahora que no puedo, no sé qué. Al final vamos a intentar cumplir las reglas. Y luego, también lo comentamos un poco al principio, lo de no te lo tomes personalmente, si te llegan comentarios negativos, pues bueno, entiendo que al final el ambiente del equipo debería ser bueno, habrá a lo mejor alguna situación más extrema o más negativa, pues, habrá de todo, pero en general, pues si alguien te está poniendo comentarios será porque quiere que mejores lo que tú has hecho, ¿no? Y al final te va a venir bien a ti también para mejorar como ingeniero, en fin. Y estamos al final para colaborar y no para competir. Todos formamos parte del mismo proyecto y queremos lo mejor para ese proyecto, ¿no? Yo creo que es algo base, aunque muchas veces a lo mejor, como ya digo, dependerá de las situaciones y tal. Y de cultura pasamos a ser buena persona, relacionado también con lo que estábamos diciendo. Pues vamos a ser educados. A mí me llegó a pasar a lo mejor alguna vez, solamente una vez, que hacer algunos cambios, que me digan, hostia, vaya mierda, no sé qué, no sé cuánto. Y al final era pues que a lo mejor el compañero tampoco había entendido el contexto y digo, párate. También sabes más o menos ya cuando trata a uno o a otro por dónde viene. Y digo, párate que ahora después te lo explico bien y vas a ver cómo está todo en orden. Y al final estaba en orden, pero poco me di ese lenguaje, intentar ser buena persona y luego dar feedback también constructivo. Pues no es lo mismo decir, venga, cambia esto porque esto no es así, a decir, oye, yo creo que esto que has hecho pues se puede dar una vuelta o se puede orientar por aquí y por aquí, ¿no? Son cosas, yo creo que son prácticamente básicas, pero muchas veces pues hay casos en los que no se cumplen. Otro punto es el de todo el mundo revisa. También lo hemos comentado antes un poco. Hay algunos ejemplos donde al parecer pues solamente revisa a lo mejor lo que son los arquitectos o hay gente, no líderes técnicos, cosas así, que son como cuello de botella y todo el mundo tiene que enviarle a ellos los cómics. Pues al final, también por la experiencia que yo he tenido, pues es mucho mejor que todo el mundo revise. Primero porque todo el mundo va a poder aprender, tanto los juniors como los que son más seniors. Entonces el que es más junior tendrá una idea que aportar, a lo mejor no sabe tanto de diseño, de arquitectura y tal, pero seguro que puede aportar otra serie de ideas y aparte le va a servir para seguir desarrollándose como ingeniero, ¿no? Y luego los que son más seniors, pues pueden también que les sirva para ser como coach, ¿no? Sobre esa gente y que también, pues al final siempre van a aprender de otras personas y al final alguien que es senior no quiere decir que ya se quede ahí y nunca más evolucione, también tiene esa posibilidad. Y luego, como vamos a tener varios revisores,
pues siempre vamos a poder balancear. A lo mejor alguien que sepa menos con alguien que sepa más, pues si los dos lo revisan, lo que se le escape a uno, el otro lo va a tapar, entonces al final el juego está bastante bien. Otro punto es automatizar todo lo que podamos para que la revisión que le llega a esa persona pues esté ya lo más filtrada posible. Hablábamos antes, por ejemplo, de vamos a autorrevisarnos, ¿no? Pues también vamos a automatizar todo lo que podamos y entonces esa revisión ya va a llegar como masticada. Por ejemplo, compilar, que el código compile. Yo creo que ya con herramientas como Jenkins y demás y estos pipes que hay, ¿no? Prácticamente todo esto se puede hacer. Que pasen los test. Yo creo que estas dos, yo por lo menos las veo prácticamente que si no está en algún lado, pues diría, hostia, ¿esto qué es? Pero bueno, entiendo que habrá proyectos de todo tipo y a lo mejor hay cosas que tienen menos recursos y otros proyectos que tienen más. Revisar el estilo. Pues nosotros también tenemos puesto ahí algunos scripts que si, no sé, para Java, por ejemplo, que si está mal formateado y cosas así, pues te lo echa para atrás. La cobertura también, tenemos puesto ahí alguna cosilla, que, pues que si no cumple tanto por ciento, pues también te lo eche para atrás. No es muy importante, pero bueno, te lo suma al resto y siempre por lo menos tienes unas bases. Y por ejemplo también pues, tenemos enganchado el SonarQube este que te analiza de forma estática el código y al final son cosas que te dan inputs y que te dicen, oye, pues esto está bien porque no ha superado estas plantillas o está mal. Y al final que revisa por lo menos no se tiene que parar a hacer esto. Y por último, vamos a sacarle provecho también a las herramientas que tenemos. Como yo he dicho antes, nosotros usamos Gerrit, es un poco antigua creo, por lo menos la interfaz, pero bueno, funciona bien. Creo que también GitHub o GitLab, ¿no? Al final será un poco parecida. Podemos crear grupos de revisores y podemos ponerlo automáticamente en los proyectos, de tal forma que cada vez que haga un cambio a ese módulo o a ese proyecto, pues automáticamente la revisión llega a las personas que deban ser. Pues las puede agrupar, yo qué sé, el grupo del equipo 1, pues automáticamente llega ahí. Se pueden poner links con esto que he puesto del contexto, se pueden poner topics. Cuando tú le pones a un cómic un topic, digamos que tú puedes pinchar en el topic y ver todos los cómics que estaban también enganchados ahí. Entonces esto está muy bien pues, para saber qué cambios están relacionados, qué han hecho otros equipos, si todo el mundo usa el mismo topic. Y luego pues prácticamente eso. También es típico que a lo mejor te pones con la herramienta y vas aprendiendo un poco sobre la marcha. Nunca te paras a lo mejor a ver la documentación o a ver qué cosas hay para sacarle el máximo partido. Y por último, lo último que quería comentar es que podemos mirar. Prácticamente yo creo que esto es un punto bastante amplio y aunque al principio cuando pensé en la charla era a lo mejor lo que creo que, digo, desarrollo más esto, al final creo que también es cuestión de que cada uno se forme o busque un poco cosas que hacer y tal y un poco también con la experiencia pues se irá desarrollando un poco esta cualidad, ¿no? Dejaré por ahí después un libro que me sirvió a mí bastante, ¿vale? Luego lo veremos. Pero básicamente cuando yo voy a revisar, pues me suelo hacer estas preguntas, que me suelen ya guiar un poco por lo que quiero ir buscando. Empezando por la primera, después de entender el contexto, ¿está haciendo el código lo que esperaba o no? Pues, joder, es que muchas veces a lo mejor ese código no está haciendo lo que se esperaba, entonces que prácticamente esté bien o mal, no sirve. Entonces esto, digamos, un check siempre que habría que hacer para decir, vale, esto es lo que se pide. Y yo creo que todo el mundo habrá visto código que a lo mejor dice, está bien, pero esto no era. Segundo, ¿puedo entender el código? Igual lo lees todo y te vuelves loco. Pues eso ya es una señal a lo mejor de decir, no sé, igual está todo un poco enrevesado, ¿no? Tema también de clean code, qué pasa con los nombres, igual no son los mejores, las clases muy largas, mucha indentación, cosas así. El código mantenible, pues podemos ver si hay mucho código repetido, ¿no? Y ya pensando un poco más en el diseño, si a lo mejor hay muchos if-elses por ahí y el compañero ha metido más, pues decir, oye, esto sigue creciendo, igual esto no va a traer problemas, ¿por qué no piensa a lo mejor en este patrón o en esta cosa, o, no sé. Está testeado, tengo los tests asociados un poco a las clases que se han ido tocando, pues oye, igual los tests ya estaban, con lo cual bien, o igual se le han olvidado y faltan. Oye, porfa, igual tendrías que meter esos tests. Yo creo que prácticamente esto sería prácticamente obligatorio a día de hoy. Sobre el propio código de test, pues lo mismo que hemos comentado. Si se entiende, si se mantiene, que no haya un montón de cosas repetidas en los propios tests, lo mismo.
La performance puede ser que se esté impactando un poco, por lo menos para nosotros es importante, porque al final trabajamos en un producto que está en la red de telefonía y sí tenemos muchos requisitos de latencia y tal. Siempre se recomienda que la performance, pues por lo menos a priori, no debería a lo mejor de preocuparte por ella. Mejor que el código tenga buen diseño, que sea limpio y demás. Pero para nosotros sí es importante, entonces nosotros solemos mirar. Evidentemente no nos vamos a poner a hacer un algoritmo de la hostia, pero sí algunas cosas pequeñitas que diga, oye, pues esto igual nos podría dar lugar a algún problema. Por ejemplo, pues no sé, tema de bucles, si está usando estructura de datos, ¿no? Pensar un poco, pues si hay alguna lista, si esa lista va a tener 10 o 12 elementos o va a tener 1.000.000. Cosas así, pues si ves algo, decir, oye, cuidado. O si estás creando muchos objetos, en algún caso, no sé, a lo mejor hay una función que está haciendo muchos new. Nosotros lo hacemos con Java, pues new no sé qué. Oye, cuidado porque si esto pasa por aquí, no sé, 1000 veces por segundo, pues esto cuántos objetos va a estar creando. Igual podemos tener problemas de memoria. Un poco de ese estilo. Y luego, por último, pues si tengo alguna mejora general, algún arreglo, por lo que comentábamos, no sé, algunas sesiones que se puedan dar por ahí, algún caso que no lo hayamos tenido en cuenta, algo que esté mal, mejora a lo mejor porque hayas pensado tú en otra solución, cuando tú pensabas un poco viendo el contexto cómo podría llegar a ello, ¿no? Y un poco con todo eso yo creo que prácticamente cubrirías todo el espectro de cosas que se pueden hacer. Como ya digo, es cuestión de que cada uno creo que se forme y le dedique un poco más de tiempo a esto, o ya con la experiencia pues irá mejorando. Entonces, después de todo lo que hemos visto, algunas conclusiones. Hemos visto que tenemos bastante beneficio, ¿vale? Que al final es un proceso, el de la revisión de código, que aporta valor, que al final, gracias a esto, se puede hacer mejor software y al final eso llevará a que va a ser mejor producto y que haya negocio, si es en una empresa, bueno, que sea un software que se use mucho, si es de código abierto. Hemos visto que había tipos de revisiones más asíncronas y otras síncronas. Hemos estado viendo un poco la experiencia también de mi equipo y luego hemos visto un poco qué puntos habría que tener en cuenta, ¿no? Cómo hacer esas revisiones y qué mirar, que es lo último que hemos comentado. Entonces, las referencias, pues yo creo, supongo esto lo subiré a Twitter, por ejemplo, que es lo que tengo así más a mano, o a la organización si ponen algo. Lo de arriba fue el post de Eduardo Ferro, donde comentaba un poco lo de síncrono y asíncrono. La charla esta de las revisiones efectivas, donde algunos puntos los he sacado hoy aquí, pero otros han sido míos, y ahí incluso hay alguno más. Y luego un libro de Tricia allí, que venía bastante detallado qué cosas se podían mirar y tal, ¿vale? Las revisiones de código. Y prácticamente hasta aquí la charla. Sí, antes de terminar, como digo, mi objetivo hoy a lo mejor no era decir, vale, pues en una revisión hay que mirar todo esto, o estos son los puntos más claves, sino que prácticamente me daría por satisfecho si el próximo día en el trabajo, si os paráis 10 minutos a pensar cómo lo estáis haciendo y simplemente intentar hacer el mundo un lugar mejor, ¿no? Y revisar un poco vuestros procesos, pues yo creo que con eso, objetivo ya más que hecho. Y ya está. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado.